Las listas de mejores libros siempre tienen su encanto, especialmente cuando buscamos en ellas los que hemos leído y eventualmente son nuestros preferidos. También son interesantes porque nos brindan un vasto panorama de obras que, según el consenso general, todavía tenemos pendientes de leer. Para confeccionar esta con los 30 mejores libros de ficción, novelas, cuentos, poemas, teatro, etc., publicados durante el siglo XX, tomaremos en cuenta los catálogos elaborados por especialistas y publicados en medios de renombre. Por ejemplo, los 100 mejores libros del siglo XX, según Le Monde, los 100 mejores libros de todos los tiempos, del Club de Libros de Noruega, y la lista de igual título elaborada por Harvard.com. O las 100 mejores novelas en español del siglo XX, del diario El Mundo, los 100 mejores libros de la literatura universal, del ABC Cultural, y los mejores libros de todos los tiempos, del sitio thegreatbooks.org, entre otros. Aunque no incluiremos en este informe, entre otras coincidencias, un autor y un libro que aparecen indefectiblemente en todas esas listas: Jorge Luis Borges y sus ficciones, publicado en 1944. Hecha esta aclaración, vamos entonces con los 30 mejores libros del siglo XX ordenados por año de aparición. Para Borges, Retrato del artista adolescente es el libro más accesible de James Joyce, comparado con el Ulises y el Finnegan's Wake, sobre los que tenía opiniones ambiguas. Publicada entre 1914 y 1915 como serial en la revista The Egoist, esta novela autobiográfica del autor irlandés apareció como libro en 1916, ejerciendo gran influencia sobre el vanguardismo literario de la época. Sigue la vida de Stephen Dedalus, joven sensible y talentoso que lucha por encontrar su identidad en la Irlanda católica de principios del siglo XX, mientras se aleja de las influencias familiares. La novela explora su crecimiento intelectual y espiritual, mientras se enfrenta a dilemas que van conformando su identidad: la fe católica y el escepticismo, el deber y la vocación, la alienación y la independencia de las convenciones sociales. Joyce aborda la psicología y la evolución del joven artista, estableciendo los temas y las técnicas que desarrollará y profundizará posteriormente. Lu Xun publicó Diario de un loco en 1918 y desde entonces es considerado por la crítica especializada a nivel mundial como precursor de la moderna literatura china. Se trata de un relato escrito en forma de diario, cuyo autor gradualmente se convierte en un loco ante la hipocresía y la corrupción en la sociedad de la época. De hecho, el protagonista se siente alienado por su entorno y comienza a ver a las personas como caníbales, una fuerte metáfora de la crueldad y la brutalidad social. El cuento es una crítica feroz a la sociedad china que le tocó vivir y a los valores tradicionales, particularmente a la influencia del confucianismo y la superstición. A través del autor del diario, Lu Xun expone los males sociales, políticos y culturales que afectaban a la China de principios del siglo XX, incluyendo la opresión, la desigualdad y la falta de humanidad. Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, es considerada obra prototípica del teatro del absurdo y del discurso metateatral. La obra gira en torno a la llegada de 6 personajes al ensayo de una compañía de teatro, quienes buscan un autor que les dé vida para completarlas. Es que son creaciones literarias con una historia incompleta, ya que su autor nunca terminó de escribir la obra en la que deberían aparecer. Así se desarrolla el conflicto entre los miembros de la compañía teatral y estos personajes que exigen ser representados tal como fueron concebidos, en medio de la confusión de los actores y del director. Pirandello explora temas profundos como la relación de los personajes y quienes los encarnan con el público, cuestionando la naturaleza y los límites entre la realidad y la ficción. Aunque Borges llegó a calificarlo como idiota, Thomas Mann es hoy considerado como uno de los grandes escritores del siglo XX, y su novela La montaña mágica
como una obra maestra. Escrita entre 1912 y 1924, narra la historia de un joven alemán que visita a su primo enfermo en un sanatorio ubicado en los Alpes suizos, donde termina permaneciendo 7 años debido a una enfermedad. En ese lugar aislado y peculiar, pacientes y personal médico debaten sobre la vida y la muerte, la enfermedad y la filosofía, revelando ideas culturales y políticas propias de la época. A través de las experiencias de los personajes, el autor alemán aborda cuestiones como la decadencia de la sociedad europea antes de la Primera Guerra y la influencia de la filosofía y la literatura en la formación de la identidad, con un estilo narrativo profundo, detallado y reflexivo. Si bien confesó preferir sus cuentos, que leyó primero, dijo Borges que después tuve oportunidad de leer El Proceso y a partir de ese momento lo he leído continuamente. Esta novela inacabada de Franz Kafka es, junto con el relato La Metamorfosis, su obra más conocida y representativa, publicada póstumamente en 1925. El empleado de banco Joseph K., un hombre de lo más corriente, despierta un día para ser arrestado y acusado de un crimen cuya naturaleza desconoce. A medida que avanza la historia, se ve atrapado en un sistema burocrático de pesadilla, absurdo y opresivo, en el que debe enfrentar situaciones cada vez más surrealistas y agobiantes. La angustia existencial, la falta de sentido del mundo, la alienación y la impotencia del individuo son temas que Kafka explora con un estilo único y un relato claustrofóbico y asfixiante, como un laberinto sin centro y sin salida. Traductor de Orlando y un cuarto propio, Borges no se guardó elogios para con Virginia Woolf, cuya novela Alfaro aparece en todas las listas de mejores libros del siglo XX. Hito de la literatura modernista, apareció en 1927 y se caracteriza por su estilo narrativo innovador y su exploración de la conciencia y la subjetividad de los personajes. El señor y la señora Ramsay y sus hijos preparan un viaje al faro de una isla escocesa, objetivo deseado pero aparentemente inalcanzable debido al clima y las tensiones familiares. La novela aborda la evolución y los cambios de los personajes a lo largo del tiempo, hasta que pueden llegar al faro, donde se llega a la resolución de las expectativas y las tensiones. A través de una prosa introspectiva y fluida, Woolf explora las corrientes de conciencia de los personajes, sus pensamientos, percepciones y sus más profundas emociones. Considerada su obra más emblemática, Federico García Lorca dio a conocer El romancero gitano en 1928, obteniendo inmediata repercusión literaria y popular. De hecho, el mismo poeta y dramaturgo llegó a renegar de él. Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema, y nada más, escribió un amigo. Por esa misma razón, Borges llegó a calificar su poesía como pintoresquismo, además de mostrar su desagrado con el autor amanerado e insoportable. Sin embargo, hoy es considerada una obra maestra de la poesía española del siglo XX, que atraviesa líricamente temas relacionados con la cultura gitana, la pasión, el amor, la muerte y la rebeldía. García Lorca utiliza a los gitanos como símbolo de libertad, pasión y marginalidad, al explorar su identidad y su autenticidad mediante imágenes y metáforas poderosas y un bello lenguaje rico en simbolismos y misterio. William Faulkner infunde a sus personajes una intensidad que es casi intolerable, decía Borges en 1937, al reseñar Absalón, Absalón, novela comparable al Sonido y la Furia. No sé de un elogio mayor, subrayaba. En 1940 haría la primera traducción al castellano de Las Palmeras Salvajes, que incluía páginas de una intensidad que notoriamente excede las posibilidades de cualquier otro autor. Una intensidad ya notable en El Ruido y la Furia, o El Sonido y la Furia, como prefería el argentino, que tanta influencia ejerce aún hoy sobre las literaturas de todo el mundo.
Esta obra, publicada en 1929, destaca por su estructura narrativa no lineal, a partir de los múltiples puntos de vista sobre la familia Compson, utilizando técnicas narrativas complejas y vanguardistas. Así, Faulkner nos sumerge en la decadencia de la aristocracia sureña, explorando temas como la alienación, la culpa y la pérdida. Louis Ferdinand Céline es el escritor maldito por antonomasia, debido a su adhesión al nazismo, su colaboración con la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia y sus infames folletos antisemitas. Sin embargo, nada puede opacarlo como autor de una de las obras más revulsivas e influyentes de la literatura universal, Viaje al fin de la noche, publicada en 1932. En esta novela autobiográfica que narra las experiencias de Ferdinand Bardamou como soldado en la Primera Guerra, Céline aborda temas como la alienación, la corrupción, la violencia y la futilidad de la existencia humana, con una visión cruda y desencantada del mundo marcada por el pesimismo. Su estilo literario, estructurado con frases cortas y fragmentadas, y el uso del lenguaje coloquial, contribuye a la sensación de caos y desorden que impregna este libro marcado por el cinismo y la desesperación. Con Un mundo feliz, novela distópica que exhibe un gran pesimismo sobre el futuro de la humanidad, el británico Aldous Huxley se ganó la consideración de público y crítica. Publicada en 1932, presenta una sociedad futura altamente tecnológica, en la que la gente vive en constante felicidad, gracias a las drogas como el soma, pero a un alto costo para la individualidad y la libertad. La reproducción se lleva a cabo en laboratorios y las personas son condicionadas desde el nacimiento para desempeñar roles específicos e inamovibles de por vida, cancelando el libre albedrío. A través de sus personajes, Huxley explora la alienación y la búsqueda de significado en una sociedad que valora la comodidad a expensas de la libertad individual. Un mundo feliz es una obra que critica la búsqueda desmedida del conformismo, la estabilidad y la eficiencia, sacrificando por completo la profundidad de la experiencia humana. Steinbeck sobresale en el diálogo, en la descripción de la vida que ha conocido y en el relato. Es menos feliz cuando aborda consideraciones filosóficas o sociales, sostiene Borges en su Introducción a la literatura norteamericana. Pero la clave de la narrativa de John Steinbeck es justamente su abordaje político y social del ambiente californiano que narró en Las uvas de la ira o Viñas de ira, aparecida en 1939. Estamos ante granjeros empobrecidos de Oklahoma, que se ven obligados a abandonar su tierra y emprender un largo y difícil viaje a California en busca de una vida mejor. Steinbeck aborda temas como la lucha por la supervivencia a través de un crudo retrato de esa realidad, cual monumental sinécdoque de gran poder narrativo e histórico. Una denuncia social y política en la que se ahonda en la psicología de sus modélicos personajes, sumergidos en la pobreza y la explotación, pero enaltecidos por su empatía y solidaridad. El extranjero, de Albert Camus, es una de las obras más conocidas del escritor y filósofo franco-argelino y la mejor valorada por críticos especialistas de todo el mundo. Narra la historia de un hombre apático y desapegado que trabaja como oficinista en Argelia, quien al recibir la noticia de la muerte de su madre, se ve envuelto en una serie de eventos que culminan en un asesinato aparentemente inexplicable. Indiferente a las normas sociales o morales, ajeno a las emociones convencionales de tristeza o arrepentimiento, parece vivir de manera despreocupada. A lo largo de esta novela, publicada en 1942, Camus aborda temas como la absurdidad de la existencia, la alienación, la indiferencia y la búsqueda de significado en un mundo irracional. Para ello despliega un estilo narrativo directo y sin adornos, lo que refuerza la sensación de extrañeza de una novela que sigue siendo objeto de análisis e interpretaciones.
El hombre sin atributos, de Robert Musil, es una de las novelas más ambiciosas de la literatura del siglo XX, que fue publicada en 3 partes, en 1930, 1933 y 1943, y quedó inconclusa debido a la muerte del autor. Ambientada en Viena, es considerada un fresco abarcador y profundo de una época revulsiva, siguiendo a un hombre inteligente que se cuestiona el significado de su vida, reflexionando sobre las paradojas de la modernidad y la crisis del racionalismo. Con un estilo elaborado y denso y un profundo análisis de la condición humana y de la sociedad, Musil explora una amplia gama de temas, desde la filosofía y la política hasta la moralidad y la sexualidad. La novela también es famosa por su sátira mordaz de la burocracia, la hipocresía social y la búsqueda incansable de la eficiencia y la medición de la calidad en la sociedad. «1984» de George Orwell se publicó por primera vez en 1949. Terminada la Segunda Guerra, iniciándose la llamada Guerra Fría y con el auge del estalinismo en la Unión Soviética. Fue en ese régimen que se basó para crear su terrible distopía, en la que el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad, revisando y alterando la historia para que se ajuste a la narrativa del partido. Una vez que toma conciencia, lucha por mantener su individualidad y su sentido de la verdad, en un mundo donde la realidad es constantemente reescrita y la disidencia castigada. Parábola del estalinismo y crítica feroz a todo totalitarismo, la obra se pregunta sobre la naturaleza de la verdad, la manipulación del lenguaje y la capacidad del poder para moldear la percepción y la realidad. Su legado incluye términos introducidos por Orwell en esta distopía, como Gran Hermano y doble pensar, que forman parte del lenguaje cotidiano actual. Con Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar utiliza mecanismos literarios, filosóficos e históricos para imaginar la vida y los pensamientos del emperador romano. Escrita en forma de memorias ficticias en las que Adriano reflexiona sobre su vida y su reinado, mediante él se examinan temas como el poder, la filosofía, la política, la guerra y el amor. Con un estilo elegante y auténtico, ofrece una visión profundamente introspectiva de un líder histórico, así como un retrato vívido de la Roma antigua y su cultura. La novela sigue siendo elogiada por su profundidad filosófica y su exploración de cuestiones existenciales y éticas, abordando temas universales como la mortalidad, la búsqueda de la sabiduría y la complejidad de la condición humana. Memorias de Adriano, publicada en 1951, es una novela ampliamente aclamada y traducida a numerosos idiomas, dejando una huella duradera en la literatura y la cultura. Con El viejo y el mar, aparecida en 1952, la reputación de Ernest Hemingway alcanzó un clímax. Al año siguiente ganó el Pulitzer y en 1954 le otorgaron el Nobel. Este último, por su dominio del arte de la narrativa, más recientemente demostrada en El viejo y el mar, argumentaba a la Academia Sueca que todavía conservaba cierta credibilidad. En efecto, esta novela, que aparece en todos los listados, destaca por su estilo conciso y poderoso, su lenguaje sencillo pero evocador, al describir la lucha física y emocional de su protagonista. Un anciano pescador cubano que lleva varios meses sin poder atrapar un pez, ganándose la desaprobación de otros pescadores, pero en su última incursión logra enganchar un enorme pez espada. Le sigue una lucha titánica entre el pescador y el pez, entre el hombre y la naturaleza, en la que se hace una reflexión profunda sobre la soledad y la tenacidad humana. El rumor de la montaña, o el sonido de la montaña, como se la ha traducido indistintamente, es la obra más representativa de Yasunari Kawabata, publicada en forma serial entre 1949 y 1954. Narra la historia de un hombre mayor que vive en las afueras de Tokio, quien reflexiona sobre su vida y su propia mortalidad a través del vínculo con su familia.
Así, el protagonista enfrenta la realidad de que su hijo está involucrado en un matrimonio problemático y que su esposa está envejeciendo con problemas de salud. La obra es conocida por su estilo contemplativo, con una prosa delicada y lírica que captura la belleza efímera de la vida, la naturaleza en constante cambio y la psicología de los personajes. El paso del tiempo, la pérdida, la soledad, la nostalgia, la complejidad de las relaciones, la fragilidad de la existencia, la dualidad entre modernidad y tradición son algunos temas que aborda. Luego de ser rechazada por todas las editoriales a las que envió el manuscrito, Vladimir Nabokov publicó Lolita en Francia, mediante una editorial dedicada a temas pornográficos. La novela, aparecida en 1955, fue inmediatamente prohibida en varios países por abordar literariamente temas por entonces y aún hoy considerados tabú. El libro explora la obsesión de un profesor de literatura por una adolescente apodada Lolita, de quien se convierte en padrastro y con quien inicia una relación destructiva. Mientras viajan por los Estados Unidos y mediante una prosa elegante y profunda, el autor lleva adelante un retrato incómodo y perturbador sobre la explotación y el abuso de la menor. La novela trata temas profundos como la obsesión, la moralidad y el deseo sexual, siendo objeto de numerosos debates y análisis, lo que según la crítica especializada, la convierten en uno de los mejores libros del siglo XX. Si hay un autor con obra publicada realmente breve, ese es el mexicano Juan Rulfo, quien no obstante se ganó con ella el reconocimiento universal. Publicada en 1955, Pedro Páramo se convirtió en una de las novelas más impactantes de la literatura latinoamericana, alcanzando repercusión internacional con el advenimiento posterior del boom. Tras el fallecimiento de su madre, quien en su lecho de muerte le ha revelado que su padre es un tal Pedro Páramo, Juan Preciado viaja a Comala para reclamar su herencia. Pero solo encuentra un lugar desolado y poblado por espectros y sombras del pasado, con personajes que le revelan la vida tumultuosa de Pedro Páramo y los habitantes de Comala. Con una narración no lineal y fragmentaria que mezcla presente y pasado, realidad y fantasía, Rulfo crea una atmósfera sombría y misteriosa para reflexionar sobre la memoria y la construcción de la identidad. Günter Grass dio a conocer El tambor de hojalata en 1959, centrando su relato en Oscar, quien narra su vida desde un hospital psiquiátrico en Düsseldorf, en la entonces Alemania Occidental. Nacido en un período de agitación política y social enmarcado por 2 guerras mundiales, el protagonista decide dejar de crecer físicamente a los 3 años. Pero con una mente aguda y la capacidad de comunicarse a través de su tambor de hojalata, se convierte en testigo y participante de eventos históricos importantes, incluidos los horrores del nazismo. A medida que crece mental y emocionalmente, utiliza su tambor para expresar su descontento con la sociedad y su repulsión por la hipocresía y la brutalidad de los adultos. Con estilo experimental y el uso de la sátira y el simbolismo, la novela aborda la alienación, la identidad y la culpa, cuestionando la condición humana y su vínculo con la historia en un contexto de cambios dramáticos. Publicada originalmente en 1962, El cuaderno dorado sigue a una joven que crece en África durante la época colonial, narrando su vida desde la adolescencia hasta la adultez temprana. A lo largo de la novela, la protagonista lucha contra las expectativas tradicionales que la sociedad tiene para las mujeres y busca una vida más significativa y auténtica. Narra sus experiencias personales, sus luchas por la independencia y su búsqueda de identidad y una voz como escritora, enfrentando desafíos como amores tumultuosos y conflictos con su madre. La narración abarca una amplia gama de temas, como la emancipación femenina, la política, la sexualidad, la raza y el cambio social, en un contexto africano colonial en evolución. Doris Lessing aborda la psicología de sus personajes
y la búsqueda de sentido en un mundo en constante transformación por medio de un estilo rico e introspectivo. Borges siempre prefirió sus cuentos, pero Julio Cortázar trascendió todas las lenguas y todas las culturas con su inmortal Rayuela, libro publicado por primera vez en 1963. Se trata de una novela experimental que desafía las convenciones literarias, ofreciendo múltiples líneas de lectura, cuyo legado perdura en la literatura contemporánea. Su trama sigue a un argentino en París y en Buenos Aires y su relación con la maga, cuyas experiencias, conversaciones, encuentros con otros personajes y reflexiones giran en torno a la vida, el amor, el arte y la existencia. Con capítulos dispuestos de modo aparentemente caótico, hasta su autor alentaba a leerlo siguiendo la secuencia especificada al inicio del libro o saltando de a uno a otro. Se trata de una experiencia única que refleja la idea de que la novela no tiene un camino en un solo sentido, fomentando la participación activa del lector en la creación de significado. Con la publicación en 1963 de La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa da el puntapié inicial a un período revolucionario para las letras latinoamericanas. Primera novela del peruano, se desarrolla en un colegio militar de Lima y sigue a un grupo de jóvenes cadetes que reciben una educación rígida y disciplinaria, marcada por la violencia, la jerarquía y la brutalidad. La historia se centra en las relaciones y conflictos entre los cadetes, así como en sus experiencias individuales y colectivas, revelando secretos, rivalidades y tensiones. La obra critica a la sociedad peruana de la época por su corrupción y falta de valores morales, con la violencia del colegio como reflejo de la que atraviesa a todas las relaciones sociales. La masculinidad, la moralidad, la autoridad, la traición y la corrupción son las claves que utiliza Vargas Llosa para examinar la cultura militar que influye en la formación de los jóvenes. Cien años de soledad es uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo, dijo Borges sobre esta novela de Gabriel García Márquez, que aparece en todas las listas referidas a los mejores libros. La historia se desarrolla en Macondo y abarca varias generaciones de la familia Buendía, fusionando de manera natural lo fantástico y lo real, y sentando las bases definitivas y el estilo del realismo mágico. Los personajes van enfrentando una serie de destinos trágicos que a menudo se repiten a lo largo de las generaciones, explorando temas como el amor, la pasión, la soledad, la obsesión, la decadencia y cuestiones políticas y sociales inherentes a la América Latina. Publicada en 1967, Cien años de soledad rebosa por su estilo literario exuberante y poético, así como por su narración compleja y multifacética, que la convierten en un clásico moderno. Archipiélago Gulag es una obra monumental, crónica literaria y testimonio histórico de la represión política y de los campos de trabajo forzados en la Unión Soviética bajo Stalin. Redactada entre 1958 y 1968, refiere a la red de campos de prisioneros y colonias penales que se extendían como islas en un vasto océano de represión. Alexander Solzhenitsyn presenta la historia en forma de relatos, ensayos y testimonios personales y ofrece una visión detallada y aterradora de la vida en estos campos. Lugares donde millones de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y sometidas a condiciones inhumanas, todas experiencias que el autor sufrió en carne propia como prisionero político. De primera mano describe la brutalidad del sistema, la arbitrariedad, las tácticas represivas y la pérdida de la dignidad, así como la lucha por la supervivencia, la resistencia, la moral y la responsabilidad. Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos se centra en la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, presentando un extenso soliloquio
en el que el gobernador paraguayo reflexiona sobre su vida y su visión del poder. Publicada en 1974, es retratado como un hombre obsesionado con el control y la vigilancia, que ejerce un poder absoluto sobre el país por medio de la censura y la supresión de cualquier oposición. Con técnicas literarias innovadoras como la intercalación de documentos históricos y la mezcla de tiempos narrativos, la novela ofrece una visión de la psicología del poder y la paranoia, así como una crítica a la opresión y al autoritarismo. Yo, el Supremo, es una obra ambiciosa que explora la naturaleza del poder y la relación contradictoria entre el individuo y un Estado tiránico, por lo que permanece en todas las listas entre las mejores de su siglo. Desde el título extraído de un poema de Borges, pasando por el bibliotecario ciego y los espejos del laberinto que presupone una biblioteca infinita, esta novela de Umberto Eco es de lo más borgiana. El nombre de la rosa combina erudición intelectual, relato histórico, thriller detectivesco y exploración de ideas filosóficas durante el siglo XIV, una de las épocas más convulsionadas en Europa. El joven novicio Azzo de Melk, personaje relator, llega a una abadía benedictina en los Alpes italianos con Guillermo de Baskerville, enviado para resolver una serie de misteriosos asesinatos. A medida que avanzan en la investigación, descubren que los aberrantes crímenes están vinculados a un antiguo manuscrito perdido que contiene conocimientos heréticos. Publicada en 1980, en el microcosmos de la abadía y mediante la indagación detectivesca, la novela explora temas como la religión, la herejía, la censura y, sobre todo, el conocimiento como fuente de poder. La historia comienza con el nacimiento de Salem Sinaí en la medianoche del 15 de agosto de 1947, momento en que la India logra su independencia. Hijos de la Medianoche es una epopeya que avanza con la memoria de vida de Salem y sus compañeros nacidos aquella medianoche, tejiendo la historia de la India postcolonial. Es que el protagonista de esta novela de Salman Rushdie tiene el poder de conectarse telepáticamente con otros niños nacidos en ese mismo instante, formando el grupo conocido como los Niños de la Medianoche. Publicada en 1981, abarca acontecimientos históricos que incluyen la partición de la India en Pakistán y la guerra, el estado de emergencia y otros momentos cruciales de la región. Estamos ante una obra rica en simbolismos y magia, con una amplia variedad de personajes, desde artistas hasta figuras históricas, para explorar temas como la identidad, la nacionalidad, la religión y el poder. El libro del desasosiego es una colección de fragmentos, ensayos, reflexiones, pensamientos y divagaciones cotidianas escritas por Fernando Pessoa entre 1913 y 1935. Esos textos se ordenaron y publicaron por primera vez recién en 1982 bajo el heterónimo Bernardo Soares, de quien se supone una autobiografía. Se trata de un semi-heterónimo porque, no siendo su personalidad la mía, no es diferente de la mía, sino una mutilación de ella. Soy yo menos el raciocinio y la afectividad, dijo Pessoa. Obra inclasificable por su estructura, es notable por su estilo introspectivo y melancólico, reflejando las preocupaciones y profundas reflexiones de su autor, a quien Borges definió como el poeta de Portugal. La existencia, la soledad, la identidad y la condición humana son los principales temas de más de 500 notas que Pessoa escribió para dar su particular y compleja visión del mundo. Publicada en 1995, Ensayo sobre la ceguera es una exploración profunda de la condición humana en el marco de una sociedad hundida en una crisis inexplicable. La novela de José Saramago comienza cuando una epidemia afecta una ciudad sin nombre, donde las personas pierden la vista de manera repentina y el gobierno decide aislarlos en un hospital psiquiátrico abandonado. Allí los ciegos afrontan condiciones de vida precarias, mientras se narran las luchas por la supervivencia
y la pérdida de civilización cuando las normas sociales colapsan súbitamente. Así se van revelando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, como la violencia y el egoísmo, pero también la solidaridad y la compasión en medio de la adversidad. Con una prosa no convencional pero fluida, Saramago aborda en esta novela temas universales como la fragilidad de la civilización, la compasión, la empatía y la capacidad de resistencia del espíritu humano. Espero que hayas disfrutado de este informe y dejes tu comentario mencionando otros títulos con los cuales completarías tu lista de mejores libros aparecidos durante el siglo pasado. Y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias.